Señores militares, por favor créanme, esto es algo que ni yo entiendo. Esa cosa que está allá abajo del barranco, con mi auto y mi familia, es algo que al parecer se escapó de un laboratorio. En mi vida había visto un ser tan impresionante y aberrante. Se los juro. Nosotros veníamos manejando el auto. Regresábamos de visitar unos familiares en un pueblo, esto cercano a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y al pasar por una curva, de entre la maleza salió un enorme animal, corriendo en dos patas, lo más parecido a un licántropo, el cual traía en su boca a un borrego. Todo fue tan rápido que mi marido, de la impresión, ya no pudo parar el auto y rodamos junto a la bestia hacia la barranca, a donde volcamos y caímos encima de este ser. Allí quedó aplastado con el peso de los fieros retorcidos. Se los juro, ayúdenme. Esa bestia puede estar con vida. Amigos, buenas noches. ¿Se han preguntado alguna vez qué sucede con los seres, demonios, bestias, licántropos o brujas que los sicarios o narcos liberan? Aquellos que invocan y les piden que les trabajen, que les curen la carga, que los ayuden a pasar su porquería de cargamento. ¿Se han preguntado cuando estos demonios o seres híbridos acaban con el trabajo? ¿Qué pasa con ellos? ¿A dónde quedan? ¿A dónde van a parar? Pues en este relato que les voy a contar a continuación, nos queda claro que muchas de estas aberraciones se quedan en el olvido, habitan en las barrancas, en los montes o cerros, se alimentan de la fauna e incluso dañan a los campesinos. Así que por favor, pónganse cómodos, apaguen su luz, cierren sus ojos. Les voy a contar los horrores de un sicario, parte 5. El nahual maldito del barranco. Continuamos. Señor Chimo San Juan, buenas noches. Fui un soldado del 9º Batallón de Infantería, destacado en Ciudad Juárez, Chihuahua. De hecho, estuve en activo en diferentes pueblos de la República Mexicana. De esto que les contaré, quisiera olvidarlo, pero no puedo. Muchos no lo sabían, pero algunos batallones militares ya hacían servicios especiales durante décadas, cosa que fue muy secreta. Esa semana, la tropa y yo estábamos ansiosos de saber a qué lugar nos iban a mandar de operativo por 6 meses. Por fin nos dieron respuesta, y la consigna era que la tropa se tenía que ir hasta el estado a investigar lo referente a un tema acerca de una extraña criatura parecida a un lobo, la cual estaba sembrando el caos, porque acababa con todos los animales de las granjas a su paso. Seré honesto, cada misión para mí era increíble. De hecho, en poco tiempo, el poco que llevaba en el ejército, nunca me habían enviado a un servicio especial, pues decían los más veteranos que era una zona muy pesada y difícil de tratar. Las misiones como infante, o como vulgarmente nos denominan patas de perro, porque estábamos e íbamos a donde sea. Bueno, esas misiones eran sumamente delicadas, de las cuales teníamos prohibido hablar o contar, por lo pesado que era la sierra, y más en el desierto, pues son lugares muy peligrosos, ya que hay mucho crimen organizado, además de narcos, sicarios, gente que se dedica a lo malo, principalmente porque es una zona fronteriza. Pero les juro por Dios que no imaginábamos que en esa misión el enemigo no era un narco, como todos creían. Más bien dicho, era un ser híbrido. Y uno que nadie olvida en el agrupamiento al que pertenecí. Cuenta mi historia que estaba emocionado por la aventura, y más porque yo era novato. De hecho, me encontraba y no sabía qué empacar esa vez, pues nunca había estado por allá. Así que solamente empaqué poquito de aquello que me fuera útil para aguantar el clima, que era demasiado extremo. Recuerdo muy bien que mi madre en aquel día me dio su bendición, repitiéndome a cada rato que me cuidara mucho,
ya que en los ranchos y pueblos había demasiados peligros y nadie estaba lejos de la mano de Dios. Sin más, me encaminé a cumplir con la consigna. Dentro de mí exclamé, pues total, serían solamente 6 meses, que se pasarían muy rápido. Recuerdo que éramos como 50 elementos de tropa, los cuales se dividían en 4 grupos. Íbamos para diferentes puntos de un pueblo en Chihuahua. Al llegar a nuestro destino, nos entrevistamos con unos pobladores, quienes nos pusieron al tanto de las cosas. Unos decían que la bestia a la que veníamos a cazar solamente asesinaba por placer. Otros campesinos afirmaban que eso era un demonio, uno que caminaba en 2 patas y que no dejaba de comerse a los pobres animales hasta que cantaban los gallos. Recuerdo que recibimos la información de aproximadamente unos 7 ranchos, en donde todos describían al causante de sus pérdidas como un impresionante lobo, lo más parecido a un perro, pero uno que tenía rasgos humanos, y cada testimonio era interesante. Y mi teniente, quien era viejo en esto, pues sudaba frío, y más cuando escuchaba que en ocasiones pasaba lo mismo con diferentes personas, e incluso cuentan que estos animales se llegaron a robar a un niño. Pero bueno, de regreso a la base de inteligencia que instalamos, el teniente nos dio la orden de levantar un campamento extra a unos cuantos metros del primero, con casas de campaña, esto para tratar de distraer la atención de la manada de lobos, que extrañamente se comportaba de una manera nunca antes vista. Estábamos entre un rancho y un cerro, y de hecho en aquel lugar no había ni una sola alma, y era por donde supuestamente se escuchaba cuando los lobos aullaban en la noche. A un kilómetro estaba una carretera, y era todo lo que hallábamos. De hecho, estábamos rodeados de puras montañas y desiertos, además de puro monte. En pocas palabras, estábamos en medio de la nada. Así pasaron los días y todo tranquilo. Pero 3 días después, cuando bajamos al centro del pueblo, se escucharon rumores de que la bestia atacó a otro rancho y que lastimó de consideración a un campesino. Unos en ese pueblo decían que eso era el diablo, y otros más que era un aterrador licántropo, un hombre lobo, la cruza de un humano con un feroz perro. Sorprendido de esto, el sargento, que bajó por víveres, regresó y le contó al resto del grupo, de los cuales los más viejos se encogieron de hombros, mientras los más nuevos, como yo, nos decepcionamos, pues creímos que era terror colectivo de los campesinos y nada real. Cierta noche nos dispusimos a descansar, pues me tocaba relevar junto con otro compañero la guardia, de 2 a 4 de la mañana del siguiente día. Y cuando se llegaba la hora, me dispuse a relevo y le argumenté al compañero que procediera a descansar en medio de la nada. En aquella oscura madrugada, solamente era mi acompañante y yo, además de la inmensa luna y el canto de los búhos y nada más. Estaba muy confiado. Recuerdo que era el Día de Muertos, y en ese mes soplaba un frío infernal, pues eran las fechas en que las hojas de los árboles se caen, y el fuerte viento las postraban allí sobre nuestro rostro. Para eso se me antojó un café, así que mi compañero se dispuso a traerlo. Les juro por Dios que solamente pasaron unos minutos, y a lo lejos alcancé a ver a una silueta, la cual avanzó hacia nosotros con paso torpe, casi arrastrándose. Esa figura se encontraba como a 100 metros de distancia del búnker. Quién sabe cómo nos encontró, pero por la distancia no podía ver si se trataba de un hombre o de una mujer. Así que, reaccionando rápidamente, preparé mi arma, cerrojé y le apunté a esa silueta, pensando que pudiera ser un enemigo. Así que con voz de mando le grité que se detuviera. Pero para mi sorpresa,
Al tenerla más de cerca, comprobé que era una mujer, una como de 30 años, y por fin se detuvo, a 10 metros de nosotros, y con las manos arriba me gritó: «Por favor, militar, ayúdenos. Mi esposo y yo tuvimos un accidente allí en la carretera, como a 1 kilómetro de aquí. Estoy sumamente preocupada y asustada. Tienen que ayudarnos. Eso que atropellamos es horrible. Aquello casi nos parte el carro a la mitad». Señor Chomo San Juan, después de 20 años, al contar esto, no termino de creerlo. De hecho, parece imposible. Aquella mujer se encontraba lastimada, con una fractura visible y de hecho expuesta, con toda la ropa desgarrada, y por si fuera poco, llena de manchas de sangre. Aparte, de su frente le emanaba un fuerte golpe, uno que se le veía el hueso. De inmediato le informamos al teniente, quien le proporcionó atención médica, y después de un breve interrogatorio, nos dio detalles de lo que le había pasado. Te lo juro, jamás escuchamos en la vida militar, ni en tipos de expedientes clasificados, los cuales no se relevan, algo parecido a esto que quedó archivado. Cuando se estabilizó y se le suministró un medicamento, con curiosidad mi teniente le preguntó que cuál habría sido el accidente, y con voz temblorosa y un poco desorientada exclamó algo que me hizo erizar la piel: «Por favor, militares, créanme, esto es algo que ni yo entiendo. Esa cosa que está allá abajo del barranco, de hecho abajo de mi auto, es algo que se escapó de un laboratorio. En mi vida había visto a un ser tan impresionante. Es una aberrante criatura». Nosotros veníamos de visitar a unos familiares en un pueblo cercano de Ciudad Juárez, y al pasar por una curva, de entre la maleza salió un animal enorme, corriendo en 2 patas, el cual traía en su boca a un borrego. Todo fue tan rápido que mi marido, de la impresión, ya no pudo frenar el auto, y rodamos junto a la bestia, hacia la barranca. Volcamos, y el auto cayó encima de este ser, dejándolo aplastado. Por el peso de los fierros retorcidos del coche, la bestia ya no se puede mover. «Necesito ayuda. Mi esposo está agonizando como a 50 metros de profundidad». Por eso, al ver que no reaccionaba como pude, me salí para pedir ayuda. Y al voltear miré a esa cosa, la cual nos accidentó. Es algo cruzado entre humano y lobo, y se le aprecian muchos rasgos humanos. Por favor, créanme, estoy hablando con la verdad. Amigo Chomo San Juan, era difícil de creer ese testimonio. Posiblemente un golpe en el accidente le provocó alucinaciones a la mujer, pero mi teniente pidió de que fuéramos 4 compañeros, además de él, para dar los primeros auxilios. Así que nos dirigimos, junto con la mujer, para prestar la ayuda requerida. Ya encaminados, solo fue cuestión de 45 minutos para llegar a dicho lugar. Estando en el punto marcado, aquella desesperada mujer nos señaló el lugar exacto, allí abajo del barranco, por donde supuestamente se encontraba su auto y su esposo. Conforme pasaban los minutos, era cuestión de vida o muerte. La ayuda estaba próxima para el accidentado. La mujer herida exclamaba: «Por favor, dense prisa. Mi esposo está muy grave. Creo que ya no se mueve». Me percaté de la gran angustia, así como preocupación de la pobre mujer, y sin pensarlo, como gesto de solidaridad, le toqué el hombro para calmarla. Cuando empezamos a descender, efectivamente, ella no mentía. Allí se encontraba el auto, atorado entre las ramas, como dijo la mujer. Eso sí, aquel lugar era muy difícil de acceder, pero nada impediría que prestáramos la ayuda inmediata. Nos acercamos y efectivamente, de entre los fierros retorcidos, se apreciaba atrapado un hombre, el cual, al igual que 2 niños, se encontraban ya sin signos de vida. Nada se pudo hacer por ellos, y en ese momento ya estaban
fallecidos. Dios mío, qué muerte tan horrible recibieron. Pero al alumbrar un poco más abajo, justo a un lado del auto, estaba aplastado un animal enorme, algo impresionante, de casi 2 metros de estatura y como de unos 300 kilos de peso, el cual falleció porque le cayó el auto por completo encima. Se los juro por Dios que en mis 20 años de militar activo en el ejército, jamás miré a un ser tan impresionante. Esa bestia tampoco se movía. Su hocico era enorme, al igual que sus garras, y sin olvidar sus pies, y estaba totalmente cubierto de pelo, con excepción en el pecho. De hecho, tenía un 40% de rasgos humanos, así como ojos, espalda y genitales. Les voy a ser honesto. No quiso el médico militar tomar los signos vitales, porque en ese momento, de allí de lo más profundo del barranco, se escucharon unos aullidos, unos que anunciaban la desgracia. Sin duda, un aberrante licántropo, una criatura fue la que sembró el terror en esos pueblos, y que efectivamente era una manada que habitaban en lo profundo de la barranca. Pero por esa noche, yo creo que dejó de existir uno. Todos nos quedamos atónitos, aterrados, y uno de mis compañeros, a pesar de ser militar, entró en crisis. Creímos que la mujer, de los fuertes golpes, perdió la razón, o posiblemente, de lo que miró. Lo único que hicimos fue solicitar ayuda vía radio a Protección Civil, y después nos ordenaron la retirada. No sé si este informe pasó hasta la Secretaría de la Defensa Nacional, porque duré años allí y nunca se hizo público nada. Al llegar al búnker, hicimos un juramento, y este era de no divulgar nada, ni siquiera a la vida civil, mientras estuviéramos en activo, de no dar datos, en dónde lo vimos, en dónde sucedió y qué cosa a detalle apreciamos. Para terminar le diré que hace algunos años, antes del COVID, yo me jubilé y hasta el día de hoy se los cuento y confío como me pasó a mí, señor Chimo San Juan. Yo sé que usted me creerá, y más porque al día de hoy no le encuentro explicación lógica a lo que presenciamos con esa aterradora experiencia, de la cual la mitad del grupo desertó del 9º Batallón de Infantería, comisionados en Ciudad Juárez, Chihuahua, esa semana. Relato, escrito, adaptado y contado en vivo por Chimo San Juan, de los eventos reales clasificados del infante Zúñiga. Amigos, como les dije al inicio del relato, Los horrores de un sicario, parte 5, ¿se han puesto a pensar qué sucede cuando los nahuales, los licántropos, las brujas o los demonios terminan con el trabajo que les encomendaron? Pues la respuesta se las acabo de dar en este relato. Aquellos narcos, sicarios o crimen organizado que requieren de los trabajos de estas bestias, los dejan libres, y estos seres andan por allí vagando, hambrientos. Algunos siguen dañando a la humanidad, y otros más están habitando en lugares alejados. Por eso esto que se les cuenta es real, y más porque viene de un militar, uno de infantería, que casi vuelve loco, porque esa noche fue testigo y vio cómo un coche aplastó a una bestia. Estaba destrozado ese animal, lo más parecido a un hombre lobo. Esto que les cuento no es nuevo. Hay testimonios en el estado de Durango, Chihuahua, incluso en San Luis Potosí, de seres licántropos, unas aterradoras bestias. Gracias. Hasta aquí el relato de hoy. Que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho, y nos vemos nuevamente con una aterradora experiencia real. Gracias y hasta mañana.